Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de las obligaciones solidarias. El objetivo de abordar este tema es que el educando conozca esta clasificación de las obligaciones solidarias. De esta manera estaríamos aplicando este conocimiento al caso concreto. El Código Civil, en su artículo 1924, establece que la concurrencia, ¿cuándo se da esta obligación solidaria? Se da con la concurrencia de dos o más acreedores, o también puede darse con la concurrencia de dos o más deudores en una sola obligación. No implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir, ni cada uno de estos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Solo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose en el carácter de solidaria. ¿Qué significa? Que usted puede ser un deudor solidario con otra persona. Hoy en día se estila que se dan esos préstamos solidarios. El banco, vamos a poner un ejemplo, el banco hace préstamos a grupos de personas. Por ejemplo, 5 personas quieren prestar 50.000 Córdoba. Entonces a cada uno le va a corresponder 10.000, pero entre ellos mismos son codeudores, cofiadores, y entonces prestan ese crédito solidariamente. Es decir, todos tienen que pagar. Si uno no paga, los otros tienen que asumir la responsabilidad de pagar esa deuda, porque ellos son solidariamente deudores. La solidaridad podrá existir aunque los acreedores y deudores no estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones. En el artículo 1926, el deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante. Estamos hablando de que el deudor puede realizar el pago. En el caso de que fueran muchos acreedores o varios los acreedores, el deudor puede hacer el pago a uno de ellos, a menos que uno de los acreedores lo haya demandado, ¿verdad? Entonces él tiene que hacer el pago al que lo demandó. La condonación de la deuda, la compensación, la novación cuando nosotros hablamos de condonación es que te están perdonando una deuda. Cuando nosotros hablamos de compensación, estamos hablando que yo te puedo pagar esta deuda con otra cosa. Te estoy haciendo una compensación, ¿verdad? Si yo te debo 2.000 córdobas y usted me debe 2.000 córdobas, la deuda queda compensada. La novación se refiere a las reestructuraciones de deuda. Es al nacimiento o a la sustitución de una deuda antigua por un nuevo crédito. Entonces dice que la condonación, la deuda, la compensación y la novación que intervengan entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidarios extingue la deuda con respecto a los otros de la misma, manera que el pago lo haría con tal que uno de estos no haya demandado ya al deudor. Es decir, aquí existe un beneficio en este tipo de casos, ¿verdad? Cuando hablamos de condonación, de compensación y de novación, entonces, si se le condona, si se le compensa, si se le hace una novación a uno de los deudores, entonces extingue la deuda con respecto a los otros. Entonces, vemos el beneficio para los otros deudores. El artículo 1927 establece que el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios, conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este pueda oponerse el beneficio de división. Entonces, aquí vemos que el acreedor tiene esa amplia facultad para dirigirse a los deudores solidarios, puede demandarlos a todos ellos, ¿verdad? El artículo 1928 establece que la demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos. Es decir, si tenemos varios deudores y hay un solo acreedor y este acreedor demanda a uno de ellos, eso no implica que los otros también quedan exonerados o que se extingue la obligación. No están exonerados de pagar su crédito. Ellos tienen esa deuda y tienen que pagar. Pero si se está demandando a uno de ellos, también el otro va a responder en juicio por su parte, por lo que él deba.
El artículo 1929, si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo 1924 no resultara otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores hayan reputándose crédito o deudas distintos unos de otros. Estamos hablando de que en esas obligaciones solidarias, por lo general, el monto total se divide entre todos los deudores, ¿verdad? Y así responden unos por otros. Por eso se llaman obligaciones solidarias. El artículo 1930 establece que si la división fuera imposible, solo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos colectivos de estos y solo podrán hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de estos resultara insolvente, no estarán obligados los demás a suplir su falta. En este caso, si uno de los deudores no resulta insolvente, no está trabajando, no está laborando, no tiene con qué pagar, entonces dice aquí, no están obligados los demás a suplir su falta. Es decir, él tiene que pagar su parte. ¿Cómo? ¿De dónde? Será con sus bienes, ¿verdad? Pero él tiene que suplir su falta, tiene que pagar su obligación, su crédito. El artículo 1931 establece que el deudor solidario puede oponerse a la demanda. Puede oponer en la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación y además todas las personales suyas, de las que personalmente correspondan a los demás. Solo podrá servirse en la parte de deuda de que estos fueren responsables. Estamos hablando de que este fiador solidario sí puede en su demanda oponer cualquier tipo de excepción, hasta excepciones personales, ¿verdad? Para defenderse en juicio. El artículo 1932 establece que la compensación solo puede ser opuesta por el codeudor, cuyo crédito la produzca, pero con relación a la parte de tal codeudor, en la deuda solidaria la compensación se opera también en provecho de los otros codeudores. Porque estamos hablando de que si uno de los deudores paga solo, estamos hablando de 50.000 córdobas, paga sus 10.000 córdobas, él queda libre, ¿verdad? Pero si se va a extinguir la obligación de uno de los deudores, los otros siguen debiendo, ¿verdad? Pero pero si estamos hablando de compensación, estamos hablando de que ellos deben y otros también les deben la misma cantidad, entonces se opera una compensación y solo puede ser opuesta por el codeudor cuyo crédito la produzca. Pero en relación a los otros codeudores, la deuda solidaria, la compensación se opera también en provecho de los otros codeudores. Pero estamos hablando de una compensación. Si debíamos 50.000 córdobas y otros nos debían 50.000, se opera la compensación y también cubre y favorece a los otros codeudores. El artículo 1933 dice que los hechos u omisiones de cualquiera de los deudores solidarios aprovechan o perjudican a sus codeudores. Por supuesto, todas las acciones que ellos cometan perjudican a los otros deudores en las consecuencias legales que tales hechos u omisiones tengan respecto de la deuda, salvo el derecho de indemnización contra el deudor que por culpa o dolo perjudique a los demás. Ustedes saben que la regla general es que cuando las cosas se hacen por dolo, negligencia o imprudencia, tienen que pagar, ¿verdad? Y no puedes causar un daño a otro sin pagar. El artículo 1934, el artículo 1936 dice: el acreedor que descarga de la solidaridad a uno de los deudores conserva su acción solidaria contra los otros. Es decir, si él va a tomar acción judicial contra uno de los deudores, también puede y se reserva su derecho de entablar demandas sobre los otros codeudores. El artículo 1937 establece que no se presume el descargo de solidaridad, pero se tiene por consentido. ¿Cuándo? Cuando el acreedor, al recibir de uno de los deudores una suma igual a la porción que le corresponde en la deuda, le da recibo por su parte, ¿verdad? Es decir, ahí el deudor está pagando su parte, hay un descargo de solidaridad. Y otro caso es cuando la demanda establecida por el acreedor contra uno de sus deudores por la parte que a éste le corresponde en la deuda ha sido contestada de acuerdo declarada procedente por sentencia. También, si el juez dice que uno de los deudores está en deber los 10.000 córdobas de los 50 que deben, entonces también el acreedor, ¿verdad? En este caso va a poder proceder contra el deudor, porque así está siendo protegido por la sentencia que emitió el juez.
Otro de los casos sería que si durante 5 veces consecutivas el acreedor ha recibido separadamente de uno de los deudores su parte en los intereses de la deuda, también entonces se presume el descargo de solidaridad. Otro caso es los hechos que en estos 3 casos opera el descargo de solidaridad dejan de producirlo si el acreedor ha hecho reserva de la solidaridad o de sus derechos en general. Y cuando el descargo se efectúe, solo aprovechará al codeudor en favor del cual se haga. Es decir, todavía el acreedor puede reservarse, ¿verdad?, el descargo de solidaridad en algunos. En el artículo 1938 se renuncia a la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios, cuando el acreedor consiente expresamente en la división de la deuda. ¿Ya? Es decir, si uno de los codeudores paga su parte, entonces está renunciando a ser deudor solidario de los otros. El artículo 1939 establece que la renuncia expresa o tácita de la solidaridad de una pensión periódica se limita a los pagos de vengado y solo se extiende a los futuros cuando el acreedor lo expresa. Estamos hablando de que usted puede recibir una pensión periódica, mensual, vitalicia, ¿verdad? Y esta renuncia, que puede ser también expresa o tácita de esta solidaridad de una pensión periódica, se limita a los pagos de vengado. Perdón. El artículo 1940 establece que la remisión de la deuda hecha por cualquiera de los acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase extingue la obligación. Eso ya lo sabemos nosotros, que al remitir usted su crédito de un acreedor a otro, se extingue la deuda, ¿verdad? Pero también igual, si usted remite, el deudor hace una remisión de la deuda a otro deudor, también se extingue. Esta es otra de las formas de extinción de las obligaciones. Y salvo que el acreedor reserve sus derechos contra los otros, y en tal caso se deducirá de la deuda la parte del deudor que se hizo la remisión, porque estamos hablando de deudores y de acreedores solidarios, ¿verdad? También. Entonces hay que tomar en cuenta la parte de la solidaridad de esa obligación que existe dentro de ese grupo. El artículo 1941 establece que el acreedor que haya ejecutado el acto, así como el que cobra la deuda, responderá a los demás de la parte que le corresponde en la obligación. Esto se aplica también cuando hay confusión, compensación o novación, ¿verdad? El artículo 1942, el convenio del acreedor con uno de los deudores solidarios respecto a plazo, modo de cumplirse la obligación, solo afecta al deudor con quien se hizo el trato, de modificar el plazo, ¿verdad?, de modificar el modo de cumplirse esa obligación. En el artículo 1943, la novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores solidarios libera a los otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de novación, estamos hablando de una reestructuración, que es la creación de sustitución de un crédito nuevo por un crédito viejo. Usted puede hacer una reestructuración en el banco con un nuevo fiador y con un nuevo monto, pero el deudor sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces a eso nosotros entendemos por novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores solidarios. Libera a los otros a menos que estos accedan a la obligación nuevamente constituida. El artículo 1944 dice que los codeudores solidarios se dividen entre sí la deuda por partes iguales a menos que hubiera pacto en contrario. Eso ya lo hemos visto en estos grupos que prestan y que hacen estos créditos solidarios, se reparten el monto que prestan entre ellos y después unos son solidarios entre ellos mismos, responden, ¿verdad?, ante esa solidaridad. El artículo 1945 establece que la porción del deudor insolvente se reparte entre sus demás codeudores, comprendiéndose entre estos a aquellos a quienes el acreedor hubiera descargado de la solidaridad o cuya obligación hubiera dejado de existir por confusión y remisión. Estamos hablando que hubo un descargo de esa solidaridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un deudor insolvente. Entonces, la parte que no pagó el deudor se reparte entre los otros codeudores. El artículo 1946 establece inaplicable. El artículo 1947 establece que el codeudor que paga la deuda común o la extingue por alguno de los medios equivalentes al pago tiene
derecho de repetir de sus demás codeudores la parte de cada uno, junto con costos y con intereses desde el pago, aunque la deuda no produzca tales intereses. Entonces, estamos hablando que un codeudor paga esa deuda, inmediatamente se extingue, ¿verdad? La extingue al pagar, porque el pago es una forma de extinguir la obligación. Y tiene derecho a repetir de sus más codeudores la parte de cada uno, porque él puede pagar el total de toda la deuda. Si él la paga, después él tiene acción de reembolso y tiene acción de acción penal contra esa persona que le debe, ¿verdad? Y que no le quiere pagar. También una acción civil, porque la acción civil puede entablarle un juicio ordinario de pago para que le pueda devolver la plata que él pagó. El artículo 1948 establece que el codeudor culpable debe indemnizar a su codeudor no culpable de lo que éste haya pagado al acreedor por causa de la falta de aquel. Claro, si usted paga lo que le corresponde a un codeudor, también tenés que indemnizarle, ¿verdad? Lo que se pagó, lo que hizo aquella persona que pagó una deuda que no era de ella. El artículo 1949 establece que si el bien hubiera perecido o la prestación se hubiera hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida. Entonces, estamos hablando de que el bien perece, y al extinguirse porque perece el bien sin culpa de los deudores solidarios, entonces se extingue la obligación. Este artículo es bueno porque favorece a los codeudores. Si hubiera mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos serán responsables para con el acreedor del precio y de la indemnización de daños y abonos de intereses sin perjuicio de su acción contra el culpable o negligente. Esta segunda parte favorece al acreedor. En el artículo 1950 establece que si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria concierne solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí, ¿verdad? Según la parte o partes que les corresponda en la deuda, y en los otros deudores serán considerados como fiadores, ¿ya? Entonces ellos se van a repartir la obligación, la responsabilidad, según la parte que les corresponda. El artículo 1951 dice que cuando uno de los deudores viene a ser heredero del acreedor, o cuando este último hereda a uno de los deudores, no se extingue el crédito insolidium, más por la porción de aquel deudor. El artículo 1952 dice: los herederos de cada uno de los deudores solidarios son entre todos obligados al total de la deuda. Recuerden que en materia de sucesiones, todo el que hereda es declarado heredero o heredero de una persona muerta, de un causante, puede perfectamente, y acepta la herencia, puede perfectamente bien heredar las deudas, porque las deudas se heredan. Entonces los herederos de cada uno de los deudores solidarios son entre todos obligados al total de la deuda, pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponde a su porción hereditaria, ¿verdad? Porque recuerden de que una cosa es las deudas hereditarias y otra cosa son las deudas testamentarias. Muchas gracias por su atención. Hemos concluido esta clase este día. Buenas tardes.